conocimientos. Y yo le digo, no logro entenderte. Porque no hay forma que alguien sea competente si no tiene un aparato conceptual. No hay forma. O sea, yo no soy competente si no tengo un aparato conceptual. Yo no puedo resolver problemas de mi cuerpo si no tengo un aparato conceptual de cómo funciona mi cuerpo. Entonces es una falsa dicotomía decir que o hacemos competencias o hacemos conocimientos. Para ser competente yo tengo que tener un aparato conceptual, que es totalmente distinto a tener información. Totalmente distinto. Por ejemplo, si yo le pregunto a ella, ¿cuál es tu número telefónico? ¿Ella qué está haciendo? Recuperando información y me lo dice. ¿No? Yo le digo, ¿cuál es tu número de celular? Y me dice tal. Esa es información. Si yo voy y le pregunto a él, ¿pero qué es un celular? Ahí ya no hay información. Él está, para darme la respuesta, tiene que conceptualizar qué cosa es, ¿no es cierto?, la telefonía por celular, etc. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿cuándo se dio la Revolución Rusa? Y me dice, en 1917, me está dando una información. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿y qué es una revolución?, está conceptualizando. O si yo en mi clase de quinto y media le pregunto a un chico, mira, el gobierno de Velasco dijo que era el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Quiero que escribas un ensayo sobre si fue revolucionario o no. Para escribir ese ensayo, lo primero que tiene que tener claro es a qué se llama una revolución. Si no, no puede escribir nada. Si no, lo que va a decir es vamos, ¿no? Bla, 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 sí, no sé. Pero para poder escribir un ensayo histórico sobre si algo fue revolucionario o no, primero tiene que haber conceptualizado. Entonces, para ser competente necesitamos tener conocimientos conceptuales. Pero lo cierto es que no los tenemos que usar solos. Porque si lo usamos solos, no estamos siendo competentes, sino lo usamos en el momento apropiado. Pero además hay conocimientos procedimentales. Algunos le llaman estrategias, algunos le llaman técnicas, algunos le llaman habilidades cognitivas. Es decir, tiene que ver con aquello que sabemos hacer. Luego hay un conjunto de cuestiones que no tienen que ver con solo la conceptualización o el saber hacer, sino tiene que ver con los sentidos. Es decir, tiene que ver con los valores, con las actitudes. Pero eso no solo tiene que ver con convivir o ser un buen ciudadano. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han leído alguna entrevista a Mario Vargas Llosa? Más allá de lo que opinemos como persona, no estamos acá en discusión, porque a veces me dicen, no, pero no, yo no estoy hablando de él, sino como escritor. Nadie va a negar que es un escritor de primera. Y uno cree que nació escribiendo, y que le nace, y que le es facilísimo. Y alguna vez me han preguntado, y él dice que se pasa horas escribiendo, corrigiendo, volviendo a leer, etc. Es decir, la perseverancia, que es una de las habilidades socioemocionales más importantes, fundamental para escribir. La idea de que yo voy a revisar mis escritos, porque alguien lo va a leer, y ojalá que lo lea con mayor facilidad, tiene que ver con determinadas actitudes. Entonces, cuando estamos hablando de ser competentes, no es que el chico me tiene que demostrar, por ejemplo, yo he visto examen de historia, yo estoy desarrollando competencias, así porque mira, esta es la parte de las preguntas de contenido, y todas son preguntas para marcar, para llenar. Esta es la parte que me hace una línea de tiempo, estos son los procedimientos. Pero además acá le hago una preguntita sobre si valora el patrimonio que está acá, no sé, en Ahuacapuyal, en Miraflores, imaginemos que estamos en Lima. Y yo le digo, ¿y quién te dice que eso es ser competente? Porque la competencia dice, ¿qué dice la competencia? Construye interpretaciones históricas. No dice que por separado sabe de memoria tales cosas, o que cuida el patrimonio cultural, o que hace una línea de tiempo. La competencia lo que dice es que es capaz de construir interpretaciones históricas. Cuando yo le digo a alguien que tiene que interpretar un hecho histórico, entonces tiene que decir, para hacer eso yo primero tengo que pensar
Por ejemplo, en el caso que les dije de este ensayo sobre si era o no revolucionario. Cuando uno es competente, no es cuando alguien le dice qué tiene que hacer, sino inmediatamente es, para contestar esta pregunta, primero tengo que, ¿qué es una revolución? Ah, es esto, aquello, y ya. Luego, no, tengo que ver si fue o no fue. Voy e investigo los hechos. Voy y veo qué cosas se dice sobre ese gobierno. Comienzo a interpretar las fuentes y finalmente construyo una interpretación. Eso es ser competente. Yo muchas veces he visto, ¿no es cierto?, chicos que, no, pero si él planifica su texto perfectamente. Ah, ok, estamos bien. No, él sí sabe a qué lo dirige. Ok, estamos bien. Pero se equivoca al escribir. Allá, y entonces, no, pues mira, como planifica, le pongo A. Y como sabe a quién lo dirige, estimado señor, entonces puede, ¿no?, adecuar el texto a quien está dirigido, le pongo A. Pero a la hora de escribir, como no puede, alguito puede, pero otro no puede, le pongo B. Pero mira tú, que A, B, no tiene A. Y yo como condorito así, claro. ¿La competencia cuál es? ¿Cuál es la competencia? Produce textos. Lo que tienen que evaluar finalmente es la posibilidad de producir textos. Para producir textos, evidentemente yo tengo que planificar, adecuar, etc. Pero no son partes. Ese es el error que hemos tenido. Que tenemos partes, evaluamos partes y sacamos conclusiones sobre la competencia, que es una actuación compleja. Entonces, ahí es cuando comenzamos a tener problemas, cuando uno dice, oye, pero si está aprobado, pero no sabe escribir. O ustedes, si tienen amigos en la universidad, no les dicen sus compañeros de la universidad que son profesores, les pueden decir, todos los chicos que salen del colegio no saben leer. ¿No es la queja de los profesores universitarios? ¿Por qué si están 12 años en la escuela, terminan no sabiendo leer? ¿Será porque no los hacemos leer mucho? ¿Será porque los hacemos leer 3 líneas y en la universidad les hacen leer mucho? No lo sé, pero algo está no funcionando bien. Entonces, pero además, un segundo para tener esta idea y le paso. Pero además ser competente implica que este aprendizaje es funcional. Es decir, ¿se acuerdan? Una competencia sirve para resolver problemas, alcanzar objetivos, entonces tiene que estar en función de algo. Esa función no puede ser, profesor, ¿para qué vamos a aprender logaritmos? Es que espérate, cuando estés en cuarto año de ingeniería te van a servir los logaritmos. Jamás en mi vida usé los logaritmos y me los aprendí porque yo me encantaban las matemáticas. Yo estudié matemática pura hasta el cuarto medio. Pero ¿para qué los usé? No lo sé. No estoy diciendo por si acaso que los logaritmos no sean importantes. Los profesores de matemáticas tendrán que decirnos para qué nos sirve eso. Pero no solo estoy hablando de las matemáticas. Yo a veces pregunto, ¿y para qué estudian los viajes de Colón? Porque hay que estudiar. ¿Para qué? Porque está en el currículum. ¿Para qué? ¿Cuál es la función? ¿Para qué me tengo que saber todos los ríos? ¿Para qué? Sinceramente, alguien me pregunta, ¿cuáles son los ríos? Y yo te digo, 1 minuto, y te digo cuáles son. Pero la posibilidad de pensar, esa no la puedo hacer en 1 minuto. Entonces la pregunta es, porque lo que es cierto es que todo en la escuela toma tiempo. La pregunta es, ¿a qué le dedicamos más tiempo? Porque uno cree que aprender de memoria no es un problema. Claro que
tener mucho cuidado de cuánto hacemos qué en la escuela, porque lo que nos tiene que resultar es que al final de la escolaridad los chicos puedan utilizar la matemática para pensar el mundo y resolver sus problemas. Eso dice el currículo. Para eso tiene que servir la matemática. Y aprender a leer y escribir, ¿para qué tiene que servir? Para que aprendamos a comunicarnos en nuestra lengua materna, en castellano, si no sea nuestra segunda lengua, y en inglés. ¿Para qué aprendemos que existe un poder legislativo, ejecutivo y judicial? Porque lo que queremos es que seamos buenos ciudadanos y podamos ejercer nuestros derechos y deberes. Y para hacer eso tenemos que discutirlo en la escuela. No es que en la escuela, espérate, ahorita tú te aprendes de memoria todo, pero luego cuando seas grande